Muy buenas noches, hermano querido. Dios te bendiga en esta hora. Te damos la bienvenida. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros en este directo. Arcadio, te agradezco bastante, hermano. Una labor tremenda que estás haciendo con tus hijos. Lo veo como unos adoradores ya innatos, desde aquellos tiempos. Así que me gozo bastante en verte a ti y a tus hijos que han perseverado, ¿no?, en esta gran batalla que como fieles nosotros tenemos que cargar. Dice la palabra que instruye al joven en su camino o al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasará? No se van a apartar de ello. Y veo que es lo que estás haciendo tú con tus hijos. Así que nada, hermanos queridos, yo le doy la bienvenida en esta hora. Me gozo bastante de saber que ustedes están aquí compartiendo con nosotros en esta hora. Y quiero compartir con ustedes un breve mensaje. Será algo corto, ¿verdad? Porque el tiempo premia, ¿no? Entonces quiero que estemos leyendo el libro de Lucas 17, versículo 11 al 19. Versículo 17, del 11 al 19. Así que si son tan amables, por favor, pueden buscar sus Biblias electrónicas o su Biblia física, como yo tengo la mía, mi física, porque no puedo usar electrónica ahora, la estoy usando aquí, Bueno, pues nada, hermano, te doy la bienvenida. Quiero que sepa que el mensaje que tendremos en esta hora se titula El beneficio de la obediencia. El mensaje que estaremos exponiendo en este momento se titula El beneficio de la obediencia. Así que si eres tan amable, busca tu Biblia conmigo y vamos a leer el libro de Lucas 17, capítulo 17, verso 11 al 19. La palabra leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y reza de la manera siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Quiero que tomemos este punto bien claro, porque lo resalta. Dice que era samaritano, dando a notar de que los otros eran judíos, y este, que era uno de los que ellos llamaban perrillo, fue el que se devolvió a darle gloria a Dios. Dice, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este ¿qué? Este extranjero. Oye, lo de la casa no lo hicieron, mas este que es extranjero sí lo hizo. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lo que implica que este samaritano, lo que implica que este extranjero se llevó la mejor parte. Ay, qué bueno es nuestro Padre Celestial. Entonces, nada, vamos a presentar, a darle gracias al Señor por la palabra, ¿no?, que nos ha dado en esta hora. Y vamos a exponer brevemente algo con respecto a esto que leímos. Padre, te damos las gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor mi Dios. Y que sabemos, Padre, que tú en tu longanimidad, Señor mi Dios, tú permites que nosotros, Padre, vengamos en pos de ti, Señor mi Dios. Padre, gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor mi Dios, llenarme de tu gracia, cubrir mi familia con tu gracia, Padre, cubrir a mis hermanos, Señor mi Dios, de todas estas pestes, oh Dios, que están abundando, oh Padre, en este mundo, oh Dios. Te agradecemos inmensamente, Señor mi Dios. Te damos gracias por los hermanos que no tienen trabajo, que nosotros sabemos y conocemos
Padre, que confiados en ti por medio de la obediencia a ti, ellos van a conseguir trabajo, Padre, como tu siervo. Señor mi Dios, te agradecemos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, que vamos a estar viendo 3 puntitos en base a lo que leímos. Vamos a ver cuál es el beneficio de salir al encuentro. ¿Cuál es el beneficio de pedir con convicción? ¿Y cuál es el beneficio de la obediencia? ¿Cómo se llama nuestro tema que estamos tratando en este día? Bueno, lo primero es que cuando una persona, ¿verdad?, de una manera pasajera se distrae o se desenfoca, vamos a decir, de Dios, inmediatamente vienen las pruebas y uno se turba. Sí, y cuando esto sucede, ¿qué pasa? Bueno, entonces implica que al tú no estarte alimentando, al tú no estar dándole cabida a esa relación que tú tienes que tener con tu Dios, apropiándote de esas promesas que Él da, que Él dice que están ahí, que son para ti y que son para mí. Entonces cuando los problemas vienen, lo primero que hacemos es que como no estamos alimentando esa parte, nos olvidamos y lo que hacemos es que nos enfocamos en el problema. Y vemos el problema más grande que nosotros, más grande que la salida, más grande inclusive que nuestro propio Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y quiero leerte esta parte, que cuando de una manera pasajera nos desenfocamos de Dios, ¿verdad?, y nos turbamos por las pruebas, esto significa que nos estamos saliendo o que no estamos saliendo muy a menudo al encuentro con nuestro Dios, como te acababa de decir. Bueno, y usted diría, óyeme, ¿por qué tú dices eso con tanta certeza? Bueno, por lo que acabo de decirte. Porque si tenemos el anhelo de buscarlo a Él, si tenemos el anhelo de siempre estar de mañana, buscando, leyendo, apropiándonos de esa palabra, cuando esas tempestades se levantan, ¿qué pasa? Lo primero que nos llega a nosotros es que nuestro Dios es mayor, que nosotros tenemos mayores recompensas. Nos acordamos nuevamente que ese malestar que nos está por venir es una prueba que nos va a salvar, nos va a sacar a nosotros a un punto más alto de nuestras vidas, donde la palabra claramente nos dice a nosotros y nos refresca que todo lo que aman a Dios, que todo obra para bien, o sea, que todo le obra para bien. Y claramente nos acordamos por medio de la palabra de que hay una promesa que dice que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, más a ti ¿qué? Más a ti no llegará. Eso lo dice en el Salmo 91:7. Si quieren, búsquenlo. Más adelante, tomen apunte y más adelante después lo buscan y apropíense de esa promesa. O sea, por más difícil que esté la tempestad, por más difícil que esté el panorama, que esté el ambiente, que el trabajo no está, que los problemas, que los bancos, que los préstamos, que todas esas cuestiones que te sacan de la concentración de primero buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué tú haces? Tú te apropias de ella y tú verás como el Señor te va a dar la inteligencia, porque no es que el Señor con una varita mágica te va a decir ¡pim! Y se van a desaparecer los problemas. No, los problemas van a estar ahí porque tú estás en este mundo y eres de este mundo, y fueron cosas que tú hiciste, ¿verdad?, que causaron esa consecuencia, porque dice la Biblia claramente que la paga del pecado es muerte. Por eso es que morimos, porque nacimos en pecado. Entonces, en vista de eso, es un reflejo que a ti te va a llegar porque tú accionaste esas providencias que sucedieron, por lo cual las consecuencias te están llegando a ti ahora y tú tienes que pasar factura. Ahora, ¿qué pasa? Que el Señor te da la inteligencia a ti para que tú puedas sobrellevar, para que tú puedas salir airoso, para que tú no te turbes y sientas o veas que el problema más grande, que tu capacidad, que el problema te va a arropar. No, ¿por qué? Porque tú tienes la fe y la certeza de un Dios que te va a llevar a ti a un mejor estado, a un mejor futuro, que te va a llevar a ti a una mejor posición. Aún el panorama
que se está presentando en estos instantes no sea, o sea, no muestre que sea así. Entonces, esto quiere decir de que debemos vivir en un eterno encuentro con nuestro Padre, como lo tuvo Daniel. Un ejemplo que me encanta poner bastante es que Daniel, te sigo leyendo, que cuenta la historia, ¿verdad? Cuenta la historia que Daniel, estando en sus aposentos, esos tiguerones, amigos del faraón, como no querían saber del pueblo judío, se pusieron una trama para lamberse a Daniel. Y lamberse a Daniel porque era el cabecilla, porque se la envían a Daniel y se la envían a los otros tres que andaban con Daniel. Entonces, ¿qué pasa? Envuelven al rey y le dicen al rey que haga una estatua, que nadie adore a ningún dios que no sea a la estatua de él. Pero ¿qué pasa? Que Daniel tiene una rutina. Daniel tiene una rutina por obediencia al Padre Celestial. Que todos los días de por la mañana él abre su ventana y se pone a orarle a su Dios en medio de la ventana. Y eso lo ven los otros. A ellos les molesta. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos que salir de este. Y como este siempre hace eso y él es un tipo que no coge corte con su Dios, bueno, vamos a ponerle una traba a ver qué va a pasar. Miren, esto que hicieron estos tigres, pues fue unos tigres. Esto que hicieron estos tigres fue una trama sumamente grande. Y la consecuencia que le acarreaba a Daniel era una consecuencia grave. Así como le dijo Satanás al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, por su vida lo dará. Óyeme, van a matar a Daniel si se para a orar. Entonces, ¿qué Daniel va a hacer? No, mi vida, no. Daniel no hizo eso. Daniel, por el contrario, ahí fue que más temprano él se levantó. Ahí fue que más temprano él dejó que hicieran la carta. Él dejó que hicieran la estatua. Y cuando dieron el edicto, y el edicto está dado, bueno, yo no voy a echar para atrás. Yo confío en mi Dios y sea lo que sea, mi Dios está primero que mi vida, que toda mi riqueza y que mi familia. Fue lo que él pensó. Él no lo dijo literalmente, pero fue lo que pensó. Entonces ahí fue cuando más temprano se levantó, cuando más temprano oró, cuando más tarde terminó de orar para que lo vean. De seguro que sí. Y entonces, bueno, como el rey dio un edicto y el rey no puede tirar su palabra para atrás, no, él no cumplió. Él se puso a adorar a su Dios y no adoró la estatua que están aquí. Échenle al foso de los leones por el edicto que dio, no porque él quería. Por un edicto que él dio que ni él mismo podía romper. Como rey. Entonces, ¿qué viene? Ok, bueno, tú te pusiste a adorar a tu Dios. Entonces, tú no quisiste obedecer a lo terrenal de nosotros, que nosotros quisimos, que tú adores esa estatua. Entonces tú estabas para el pozo de los leones, lo lanzaron al pozo de los leones. Eso implicaba que a Daniel la vida se le iba. Pero ¿qué pasa? Él obedeció a su Dios, él confió plenamente en su Dios y el Señor le dio la victoria. ¿Por qué? Porque una vez que lo entraron en el foso de los leones, ustedes saben la historia. Dice la palabra que el Señor le cerró la boca a los leones. Yo estoy seguro que no fue que le cerró la boca, sino que permitió que esos animales no tuvieran hambre. Para que no atacasen a este siervo suyo. Y pasado el tiempo reglamentario que tenían que pasar, que vocearon por él y todavía estaba vivo, lo sacaron porque no lo dejaron ahí. Lo sacaron. Y cuando lo sacaron, ¿qué pasó? Lo pusieron en otra posición. Lo que implica que cuando tú tengas una prueba, hermano querido, cuando tú estés pasando la 1001, enfócate en Dios. No decline tu fe. No decline en lo que tú has creído. No apostaste. Óyeme, para nada. Ten una convicción de que el Señor te va a sacar de ahí. Porque tú confiando en Él, ¿verdad? Dándole tu vida, tu fe, tu alma, entregándole todo lo tuyo al Señor. El Señor permitió eso. Y si Él lo permitió es porque Él de ahí te va a sacar. Y Él quiere que tú aprendas algo de ahí. ¿Para qué? Para que tú le seas de testimonio a Él y al mundo de que en ese tiempo, en ese momento, tú estuviste ahí en el lodo cenagoso y de ahí Él te sacó. De que tú eras una escoria. Y que de ahí Él te levantó y te llevó a ser un hombre de bien. De que tú eras un drogadicto
y que de ahí Él te levantó y te llevó a ser un profeta. De que tú eras una persona vil, un criminal, un vendedroga, y que de ahí Él te sacó ¿a qué? A llevar su palabra por todo el mundo. Y así como Él lo hizo contigo en ese tiempo, lo va a hacer con otro. Y así como lo hizo con Daniel, que lo sacó de ahí, lo va a hacer con todo el mundo. Porque el Señor es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y no cogemos esa. No cogemos esta. Nuestra fe nosotros no la cambiamos. Nuestra fe nosotros no la ponemos en juego. Nosotros somos una persona que confiamos en el Señor. Y el que se levanta y diga, no, porque qué sé yo, qué, no, vete de ahí, que no es así. Es como Dios dice en su palabra. Y así es que nosotros nos vamos a manejar. Entonces, quiero decirte que se tiró el edicto, ¿verdad?, para que no adoraran a ningún otro Dios que no sea la estatua de Faraón. ¿Y qué nos dice la historia? Bueno, lo que ya acabo de leer, acabo de decirle. ¿Saben que esto no hizo mella en Daniel? Como le mencioné, esto no lo turbó. Daniel siguió haciendo lo que tenía que hacer. Siguió adorando a su Padre Celestial. Siguió en obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en vista de todo eso, por medio de la obediencia, Daniel salió airoso. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es los otros tres que estaban con él, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué dijeron ellos, mismo Faraón? Es que mírame, nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego y de tus manos, oh rey. Y el rey dijo, ustedes no van a adorar también, láncenlo. Ellos obedecieron a su Dios. Ellos no se inclinaron ante ningún altar. Ellos no se postraron ante ninguna imagen. Como hoy en día cientos de miles de millones de personas se hincan y se postran ante un altar, ante una estatua. El Señor dice claramente en su palabra que no se harán imágenes y se adorarán por encima del creador a la creación. No lo dice así literalmente, pero usted sabe de qué yo le estoy hablando, porque le estoy hablando a un sector y a un grupo de personas que son sumamente inteligentes. Y yo no vine a jugar aquí con la inteligencia de nadie. Ustedes son muy inteligentes. Entonces, el Señor dice claramente que no se hará imagen. Y estas personas lo entendían y ellos dijeron que no, lo lanzaron al fuego. Lanzaron a 3 y allá habían 4 y estaban danzando. Y cuando el rey vio, dijo, ¡ay, qué fue! Sáquenlo, fulano. ¿Y a dónde lo pusieron? ¿En el mismo cargo? ¿En el mismo ocupación? No. Fueron mayor, les retribuyeron. ¿Por qué? Porque entendieron. Y dijo ahí, inclusive dijo el rey, óyeme, y que no se adore a otro Dios que no sea más el Dios que de estos muchachos. Entonces, así es la cosa. El Señor, nuestro Padre Celestial, cuando nosotros confiamos en Él y en medio de la prueba, aún nuestras vidas, ¿verdad?, están en riesgo y nosotros confiamos en Él, Él permite que la prueba se den, pero de ahí Él nos saca. Y cuando nos saca, nos enaltece y nos lleva a lugares de más relevancia, porque nuestro Dios es así. No sé tú, pero el Dios que yo le creo es así. Y por las historias que he leído y que he visto, veo que es así. ¿Sabes? Yo no juego con esto. No juego con esto. Entonces, quiero pasarte al punto número 2. Y el punto número 2 nos dice que es pedirle con convicción. ¿Cómo nosotros le pedimos con convicción? ¿Qué es convicción? Bueno, convicción es saber qué es lo que tú quieres. Eso es convicción. Saber qué es lo que tú quieres. Estos tigres que estaban aquí, estos 10 leprosos que habían sacado de ahí. Quiero leerte, dice Lucas 17. Dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Ten qué? Ten misericordia de nosotros. ¿Y qué significa esto? Que ellos clamaron al Señor por comida. Esto significa que ellos clamaron al Señor por un techo. Oh Señor, ten misericordia de nosotros que estamos aquí en la intemperie, sin techo y sin comida. Ten misericordia de nosotros, ya que nos parezca uno. No. Estos tigres que estaban aquí no clamaron por eso. Ellos le dijeron,
ten misericordia de nosotros. Ellos tenían un mal en sí, ellos tenían una enfermedad que le impedían a ellos estar con sus seres amados, estar con sus seres queridos. Es tan tal que a ellos ni siquiera le importaba su salvación. Esto no estaba en cuestión aquí. Ellos lo que querían es ser limpios para ellos ir allá con sus seres amados, para ellos ir allá con sus seres queridos. Es tan tal que cuando le dijeron esta parte, Señor, ten misericordia de nosotros, el Señor le dijo, está bien, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, porque como ellos tenían una enfermedad, quienes certificaban esa enfermedad en ese tiempo eran los sacerdotes. Y los sacerdotes decían, sí, es lepra, échenlo fuera. O decían, no es lepra, eso es una zarananita cualquiera, déjenlo ahí, pónganle un chin de bengué, un chin de mentiolé, que eso se le sana. Pero al que decían que es lepra, porque era lepra, porque la conocían, lo echaban fuera. Y se documentaba. Fulano de tal, de la familia de tal, fuera del recinto, ¿por qué? Por lepra. Y eso no tenía retorno. Entonces, por eso el Señor le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos vieron que ustedes tenían lepra, ellos certificaron que ustedes tuvieron lepra. Entonces vayan y muéstrense a él. ¿Para qué? Bueno, para que certifiquen que no. ¿Y qué pasó si yo vi que sí tenía? Óyeme, ¿y qué pasó con este hombre hoy en día si yo diagnostiqué en una radiografía que tenía un cáncer? Y que lo íbamos a meter a la sala de operación en la próxima semana y vino a hacerse un chequeo ahora y no tiene nada. Una cosa es lo que tú viste, ¿verdad? Y otra cosa es lo que sucedió cuando tuvo su encuentro con el Señor, porque el Señor quiso limpiarlo. Hemos visto muchos casos. Yo conozco uno cercano que me está viendo ahí ahora mismo, ahí. Que teníamos una cadena de oración, que el pastor salió con esto. Y tenía una pelota así, pues lo tiene. Tiene la evidencia de eso. Y días después que se metió en lleno con el Señor, cadena de oración, oraron por sanidad, él sintió, él lo testifica. Cercano a mí, mi pastor. Él certifica eso. ¿Y qué? ¿Ha sido sano? ¿Fue operado por eso? No. Entonces, esta gente que le diagnosticaron esa lepra, fueron echados fuera. Pero ¿qué pasa? Que fuera tuvieron un encuentro con el Señor, le pidieron con convicción de que querían ser sanos y el Señor los sanó. Y cuando ellos fueron allá, obviamente, certificaron que ellos no tenían lepra. Pero pasa un acontecimiento en esto. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que cuando ellos se van, uno de ellos se da cuenta de que fue limpio y se devuelve hacia el maestro y empieza a decirle, Señor, gracias. Oh Padre, yo no merecía esto, gracias. Y dice la palabra que se postra, rostro en tierra, con la cabeza en las sandalias del Señor, dándole gracias. Y el Señor elogia esta parte. Y ese se llevó la mejor parte, como le mencioné. Quiero seguirle leyendo. Dice, ¿sabían que Jesús era? Cuando le decía que ellos tenían convicción de quién era Jesús y por eso sabían qué pedirle. Decían que Jesús, ellos conocían quién era Jesús, que Jesús le podía dar esto que ellos necesitaban. Ellos necesitaban ser limpios de una enfermedad llamada lepra, que le impedía ir a ellos, ¿verdad? Con sus seres amados, con sus hijas, con su esposa, con sus padres, con su madre, etcétera, etcétera. Debido a que tenían esta enfermedad, son afuereados del pueblo, inclusive a los reyes, siendo reyes, a los funcionarios, teniendo ciertos cargos, si caían con esta enfermedad, era fuera. Esto no ponía de que clase social, de que no, que yo tengo, que yo voy a tener en mi casa, que fuera. Usted es rey, de rey usted pasaba a ser un inmundo, para afuera.
Hubo uno que tuvo así de cerquita, así, por no obedecer. Tuvo así de cerquita, así, un pelito, de quedarse con su lepra. Que fue el centurión que fue a visitar allá a Elías. Que Elías, él pensó que Elías, ay, mi hermano, venga, que lo que hay, tranquilo, sí. No, siéntese aquí, vaya allá y haga esto. No, venga, yo lo voy a llevar. Elías salió y le dijo, no, dígale que vaya al río Sama que está ahí, que se tire 3 veces, 7 veces. Óyeme, dijo, pero no, y este tipo, yo me voy de aquí, yo no, tú estás loco, pero allá hay ríos que son más bacanos que ese. Yo me voy de aquí. Tuvo así de pelito de quedarse con su lepra. Si no por su siervo que le dijo, pero mi señor, ¿y qué tú pierdes con esto? Ve y métete. ¿Qué hizo? Se llevó del siervo. Obedeció a lo que le dijo. El beneficio de la obediencia. Acuérdense del tema. El beneficio de la obediencia. Bueno, pues él obedeció a lo que dijo el profeta. Se metió. ¿Y qué pasó? Ahí estaba el hombre limpio. Oh, y es malo. Es malo, ¿no? Ahí estaba el hombre limpiecito. ¿Por qué? Porque obedeció. No quería, estaba de caco duro, pero obedeció. Y fue, y se metió, y el Señor lo limpió. Y testimonio para él, con todo lo suyo, porque había salido con eso. Entonces, eso sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser fiel en la obediencia. Entonces, le estaba hablando de el pedir con convicción. Dice aquí esta parte. Dice, y estos 10 ven a Jesús y le piden, quítanos este mal, ten misericordia de nosotros, quítanos esta maldición literalmente que nos acarrea nuestro cuerpo. Quítanos esta enfermedad que a nosotros nos impide estar con nuestros seres queridos. Quítanos el ser llamado inmundo. Y el Señor, viéndolo, el Señor le dijo a ellos, vayan. Y viéndolo el Señor, le dijo a ellos, pidieron con tanta, o sea, lo vio el Señor a ellos que pidieron con tanta fe y con tanta convicción, que le dijo, id y mostraos a los sacerdotes para que certifiquen que ya no tienen lepra. Así como ellos certificaron que tenían y lo echaron fuera del pueblo. Verán ahora que estos que fueron sacados con lepra tuvieron un encuentro con el Maestro, tuvieron un encuentro con el Señor, y fueron limpios y fueron liberados. Entonces, eso es lo que sucede cuando usted pide con convicción. Entonces, solo uno de ellos se llevó la mejor parte. Que con esto quiero cerrar. Dice que solo uno se llevó la mejor parte, que se devolvió y glorificó a Dios. Este fue curado, no solo, sino que también se llevó la mejor parte. Como dice el verso 15-19. ¿Qué dice? Que el Señor también lo salvó. Y para no hacer esto un poco más largo, quiero darle el punto número 3, que es en referente a la obediencia. ¿Qué dice? El texto anterior nos dice que cuando el Señor le dijo en el verso 14, id y mostraos a los sacerdotes, ¿qué pasó? Aconteció que mientras iban unos de ellos, ¿qué pasó? Que fueron limpiados y se le terminó el problema de la lepra, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice que uno de ellos fue y adoró al Señor y se llevó la mejor parte. Nos menciona a nosotros claramente el que, por medio de la obediencia, nos menciona a nosotros a Abraham. Es un ejemplo que quiero ponerle en esta hora. ¿Qué nos dice de Abraham? Nos dice que fue el padre de la fe. ¿Por qué? Bueno, porque Abraham, ante los ojos humanos, Abraham era un hombre que iba a morir seco. Abraham tenía una esposa ya que tenía añales, que había cesado su costumbre.
No tenía hijos. Según la escritura, era estéril Sara. Y el Señor le dijo: sal de tu casa y de tu parentela, que yo te voy a hacer padre de naciones. Que así como tú ves las estrellas en el cielo, va a ser tu descendencia. Y ese tiguerón le creyó, le obedeció, salió, y ya ustedes saben la historia. Porque en Jerusalén, los judíos, todos dicen que Abraham es su padre. Imagínense, una nación grandísima, y nosotros salimos de Puerto Solao. Pero cuando ellos tuvieron el corredero de la persecución, cayeron por todos lados, y nosotros también somos de ellos. O sea que nosotros, así como el Señor le dijo que su descendencia iba a ser como la estrella, así ha sido, porque el Señor lo que promete lo cumple. Entonces, Abraham, David, Salomón, hay muchísimos ejemplos que nosotros podemos ver en la palabra, en las escrituras, de que nos muestran a nosotros de que si nosotros obedecemos, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, que si nosotros le somos fieles, si nosotros le creemos al Padre, Él será fiel para con nosotros, para levantarnos, por más profundo de que nosotros estemos metidos en la boca del pelo, más profundo allá abajo. Nosotros oramos con fe, con convicción, le pedimos. Y acuérdense que el pez representa toda la maldad del mundo, ¿verdad? Todas las pruebas que puedan venirnos. Todos los acontecimientos que vengan en repercusión de uno. Entonces, esto sucede del Señor si nosotros le oramos con fe, le pedimos con fe, le buscamos de mañana, nos apropiamos de todas esas promesas maravillosas que Él nos dice en su palabra, que son nuestras, que nosotros debemos de apropiarnos de ellas. Bueno, pues nosotros no tenemos en este mundo nada que temer. Es tan tal que aquel que puede matar el cuerpo no puede matar el alma, y nosotros somos seres espirituales también, y nosotros después de esta vida vamos para el infinito y más allá, como dice el tipo de los muñequitos, para el infinito y más allá, porque vamos a estar con nuestro Padre Celestial. Así que nada, te doy las gracias por estar con nosotros en estos momentos. Despedimos esto, solamente llegamos hasta aquí. Como les mencioné, era algo corto, breve, que quería compartir con ustedes en esta hora. Los bendigo en el nombre de Jesús y quiero despedir con una oración. Así que si tú estás conmigo y estás de acuerdo con lo que hemos expuesto en esta hora, cierra tus ojos en donde tú estás y dale gracias a Dios por esto. Padre, te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Oh Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Padre, nosotros hemos visto la escasez, Padre, y en medio de la escasez, Señor mi Dios, tú nos has suplido, Señor mi Dios. Oh Padre, te bendigo, Señor mi Dios, porque en medio de tanta enfermedad, oh Dios, tú has cubierto a mi persona, a mi familia y a mis hermanos y a mis amigos que nos rodean, Padre. Gracias, Señor mi Dios, porque en momentos de desempleo, Padre, hemos estado rotos, hemos estado sin ni uno, Señor mi Dios. Oh Padre, y así las provisiones han llegado. Oh Padre, así, Señor mi Dios, la bonanza, Señor mi Dios, el beneficio ha llegado, Padre. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, no solamente por lo material que nosotros podamos adquirir en estos momentos o en este intervalo de tiempo, Señor mi Dios, sino por lo espiritual, Padre, porque sabemos, Señor mi Dios, que tú nos llevas de escalón en escalón, de peldaño en peldaño, Señor mi Dios, subiéndonos, Padre, cada uno más hacia arriba, Señor mi Dios, para que podamos llegar a ser a la estatura perfecta, para que lleguemos, Señor mi Dios, a la maximidad, Señor mi Dios, a donde tú quieres que nosotros estemos, Padre, para testificar y para glorificar tu nombre en cada uno de los 4 puntos cardinales. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, hermano querido, y nos despedimos. Bye.